Orquesta de Cámara Filadelfia, bajo la dirección del maestro Nahum Aquino Crisóstomo. Sábado 27 de junio, 18 horas, Sala Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música. Reservaciones al teléfono 5789-4724. 5789-4724. Coro Amén invita. Si has deseado quitarte la vida porque has perdido la esperanza de vivir, si has dejado de confiar en la gente, si has pensado que no hay solución a tus problemas, si estás enfermo o te sientes solo y abandonado, es tiempo de venir a Jesucristo. La Iglesia Rey de Reyes presenta a su luz en las tinieblas. Buenas tardes, queridos radioescuchas, una vez más aquí dando gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente. Este 13 de junio, siendo las 4 de la tarde y 1 minuto, bueno, pues agradecemos que el Señor haya puesto en tu corazón el sintonizarnos y el deseo de escuchar esta palabra. El día de hoy yo quiero que recibas un cordial saludo del titular de este programa, el pastor Marco Antonio Sánchez, y bueno, de toda la congregación Rey de Reyes. Quiero leerte una palabra que se encuentra en Santiago, capítulo 4, verso 1, y dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y bueno, tú me dirás, ¿y a qué viene esto? Un problema muy grave que se aloja dentro de nosotros es el problema del enojo. El enojo no es algo que no podamos experimentar, que esté prohibido. Dios nos permite enojarnos, pero la palabra dice: airaos, pero no pequéis. Entonces, bueno, este es el tema del día de hoy. Yo quiero invitarte a que tú estés atento, que dispongas el corazón, que dispongas tu mente a escuchar esta palabra. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y quiero orar por ti. Bendito Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que seas tú guardando esta palabra. Prepara el corazón de las personas que la van a escuchar el día de hoy, Señor. Yo sé que tú le quieres hablar a un hombre, a una mujer que está padeciendo esta situación. En esta hora cubrimos tu palabra y declaramos que cumplirá el propósito para el que es enviada. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarte a que te comuniques con nosotros al 1035-0043, teléfono multilínea. Queremos orar por ti. Si tú últimamente te has dado cuenta que te enojas con frecuencia, no sabes, estás haciendo algo y de pronto ya estás enojado, ya estás discutiendo, llámanos 1035-0043. Si tú estás discutiendo y de pronto te das cuenta que ya no estás hablando, ya son gritos lo que tú estás saliendo de tu boca, son gritos, no palabras, llámanos 1035-0043. Vamos a comenzar este tema que es la maldición de la ira. Comenzamos. Te adoro y se transforma el ambiente. Yo te adoro y siento libertad. Llegas como río de agua fresca, llenándome de paz. Y yo te adoro, y yo te adoro, yo te adoro.
Uno de los obstáculos más grandes para que una persona sea libre de sus problemas en la vida es que su corazón se guarde del coraje, del odio, del rencor, del resentimiento, de la amargura, de la ira. Todo esto va junto. Vaya conmigo a Efesios el capítulo 4, por favor. Lo vamos a leer al rato, pero quiero comenzar por decirle algo. Las personas que están llenas de ira han levantado fortalezas que mientras nosotros no lo entendamos, mientras no aceptemos que tenemos un problema de ira, y fíjese lo que le estoy diciendo, muchas veces el orgullo nos hace pensar que no lo tenemos, pero los que están casados y tienen una buena esposa, téngalo por seguro que la esposa que los conoce porque los ve todos los días, se lo va a decir. Y usted podrá pensar que eso no era su problema, la ira. Pero usted se va a percatar que no hay nadie más que lo conozca mejor que su pareja. Usted, delante del público, delante del mundo, usted podrá parecer un querubín, un ángel, pero la gente que vive con usted lo conoce bien. Y la ira es uno de los problemas serios de nuestro tiempo. La ira puede tener muchos motivos. Vamos a estudiarlos hoy. ¿Por qué quiero tratar este asunto como importante para la liberación? Porque he descubierto que si una persona se aira, le abre las puertas al destructor. Cuando una persona se aira, Dios no puede obrar. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una persona que se aira no puede recibir las obras justas de Dios. No es cualquier cosa la ira. Le quitó a Moisés la entrada al reino de los cielos. Efesios 4:30, la carta dice: y no contristéis. Dicho de otra manera, no lo entristezcas. ¿A qué? Al Espíritu Santo. Dios nos derramó de su Espíritu para acompañarnos, para que estuviéramos no solos, para guiarnos, para instruirnos, para redarguirnos. El Espíritu de Dios que Él derramó en nosotros se puede entristecer por las siguientes razones. Dice aquí: no entristezcáis al Espíritu, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y después dice una lista de asuntos que pueden contristar tu espíritu. Acuérdese que el espíritu humano, cuando se une al Espíritu de Dios, se forma un hijo de Dios. Y ese hijo de Dios puede ser impedido en ver las gloriosas obras de Dios en su vida por la ira. Quítese de vosotros toda amargura. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando se escribió la Biblia y se tradujo a diferentes idiomas, los acentos no existían, las comas, los puntos y muchos signos o símbolos que usamos para escribir no existían. La realidad es que algunos estudiosos dicen que después de la palabra amargura se da una lista de lo que define amargura. Para que usted me entienda mejor, la amargura simplemente es falta de perdón. Una persona se amarga cuando no ha perdonado. Te hicieron daño en la vida, te maltrataron en la vida, tenlo por seguro que tú estás amargado. Cuando escuchamos esa palabra, identificamos, sin ir al diccionario, quién es una persona amargada. Usted sabe bien, cuando escucha la palabra, es que está amargado. ¿Y qué viene a su mente? ¿Qué viene a su mente, amada hermana, cuando le dicen, esa señora está amargada? ¿Qué viene a su mente? Que es falta de perdón. Bueno, ok, que tiene algún problema de perdón. ¿Qué viene a su memoria
hermana, cuando le dicen en el mercado, en un centro comercial, ay, es que la señora está amargada? ¿Qué cree que todos pensamos cuando escuchamos eso? ¿Que tiene algún resentimiento con algún familiar o alguna persona? Además, siempre la vemos enojada, gritando, discutiendo. Se enoja porque hace calor, pero cuando hace frío también se enoja. Pasa una mosca y también se enoja. Y cuando no pasa, también se enoja. Si usted describe a una persona amargada, podríamos pensar que una persona amargada, dice en el verso 31, Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura. Si le quitamos la coma, estaríamos viendo la definición de amargura. Una persona enojona, una persona que se aira, una persona que grita, una persona que maldice o habla mal de la gente, y una persona que tiene malicia. La malicia es planear hacer el mal. Una persona maliciosa es aquella que planea cómo hacer el mal. Cuando tú estás pensando la maldad y cómo la vas a ejecutar, eres malicioso. Entonces, esto contrista el espíritu, esto entristece el espíritu. Por eso, el antídoto para que no se entristezca nuestro espíritu que Dios nos dio, lo dice el verso 32. Antes, sed benignos. La palabra benigno quiere decir amable, amable. ¿Cuánta falta nos hace ser amables, aún entre cristianos? Por ejemplo, vemos a la persona que está estornudando y está expandiendo todos sus virus, y usted junto a ella, y la persona como si nada. ¿Qué falta de amabilidad? Usted va cargando bolsas y está en el metro o en el metrobús, y un jovencito o otra persona que sí puede estar parada porque usted es grande, no es amable, no se para de ahí. La Biblia dice que la manera de que nosotros podamos estar libres de entristecer el Espíritu Santo es siendo amables, pero la amabilidad no viene tan fácil. Generalmente somos amables con el que no nos ha hecho nada. Desgraciadamente no lo somos cuando alguien nos ha hecho algo. Dice la Biblia, antes sed amables unos con otros. ¿Qué otro antídoto tenemos? Misericordiosos. ¿Qué quiere decir ser misericordioso? Quiere decir que tú no le pagas a la gente como se merece. Misericordia es que tú no le pagas a la gente como merece ser pagada. Te hizo el feo, te ofendió, te maltrató. Tener misericordia quiere decir que aunque sea justo que tú se la regreses, aunque sea justo que tú le pagues como te hizo, porque justicia es que le pagues a cada quien lo que se merece. Tu papá te abandonó. ¿Qué sería lo justo cuando tu padre regresase enfermo, viejo, sin trabajo? ¿Qué pasaría si ese padre te abandonó y un día regresa a tu casa y te pide asilo? Lo justo sería pagarle como se merece. Eso es justicia, darle a cada quien lo que se merece. Tú le cerrarías la puerta y le dirías: tú me dejaste cuando tenía 10 años, tú me abandonaste cuando yo tenía 12, no me diste de comer, no cuidaste de mí, no me diste para vestir. ¿Por qué quieres que te reciba? Lo justo es que te deje en la calle. Eso es justicia, darle a cada quien lo que se merece. Pero si tú no quieres que eso se quede así y quieres mostrar misericordia, ¿qué harías? ¿Lo ves anciano, enfermo? Lo vas a dejar entrar a tu casa. ¿Qué quiere decir? Que lo dejes entrar a tu casa aunque no le merezca, aunque no se merezca que lo dejes entrar a tu casa. Le estás mostrando misericordia. No merece que yo lo reciba en casa, pero por misericordia no le voy a pagar como se merece. Le voy a pagar bien, aunque me ha hecho mal.
Eso es misericordia. Y Dios ha sido misericordioso con nosotros. ¿Cuántos deberían de estar muertos aquí? Eras un borracho, chocaste, tenías una familia, pero Dios en su misericordia y en su amor no permitió que murieses. Quizás robaste en tu empresa, robaste en el trabajo, en el negocio, deberías estar en la cárcel, pero no estás en la cárcel, porque Dios mostró su misericordia. Quizá engañaste a tu mujer y tu mujer ni se dio por enterada. Tu familia ya no debería de vivir contigo, porque tú fuiste infiel y la traicionaste, pero Dios en su misericordia sigue teniendo a tu familia junto a ti. Eso es misericordia, no te ha pagado como te mereces. ¿Cuál es el segundo antídoto para quitar la amargura? Ser misericordiosos, no pagarle a la gente como se merece. Lo primero que ya dijimos es ser amables, ser misericordiosos, y la misericordia siempre va pegada al perdón. El tercer antídoto para librarnos de la amargura es el perdón. Dice aquí, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Jesús ha sido amable con nosotros, Jesús ha sido misericordioso con nosotros, Jesús ha sido perdonador con nosotros, y Él está vivo y sigue haciendo esas tres cosas en tu vida todos los días. Él sigue siendo amable contigo, aunque a veces estás con un carácter muy feo. Él sigue comportándose bien contigo, te sigue hablando bonito. Jesús es misericordioso, no nos ha dado lo que nos merecemos, y Jesús nos sigue perdonando tantas cosas. Entonces, contristar el espíritu no es cualquier cosa, y estoy hablando de cristianos, de hijos de Dios. Volviendo por favor al cuadernillo, muchos de los problemas espirituales, incluso de cristianos, tienen que ver con esos pecados sociales, que son la ira, el resentimiento, la amargura, el rechazo y la rebeldía. Ayer estuvimos hablando del rechazo, antier también, y de la rebelión. No se olvide que estos son siempre fuentes que pueden llevar a la gente a la demonización. Una persona se tiene que cuidar de la ira, se tiene que cuidar del resentimiento, de la amargura, del rechazo y de la rebelión, porque cada vez que nos descuidamos de estas cosas, le estamos abriendo la puerta al enemigo. Al enemigo. Entonces vamos a hablar ahora más profundamente de la ira. De la ira. El resultado, déjeme decirle, de lo que pasamos en la niñez o en la adolescencia se va a reflejar en la etapa de la adultez. La mayoría de los demonios de ira, resentimiento, rencor, enojo constante es rencor, rechazo y rebeldía entran después de que el abuso contra la víctima deja paso a la ira o al rencor. Nadie viene enojado a esta vida, nadie viene airado a esta vida, nadie. Todas esas cosas las aprendemos aquí. ¿Cuántos nacieron con la cajetilla de cigarros bajo el brazo? ¿Cuántos? Dígame, para ir a ese hospital de alumbramiento. ¿Cuántos niños o bebés nacieron con una botella de alcohol bajo el brazo? Muchos pecados se aprenden aquí. Hay otros que ya se traen por disposición sanguínea, por herencia,
Pero la mayoría de los pecados los aprendemos aquí, en vida, en la tierra. La gente, cuando ve a un niño enojado, molesto, se preguntará, ¿por qué este pequeño está así? ¿Por qué este pequeñito se muestra así? Si está tan pequeñito como para que esté enojado. Déjeme decirle que el enojo no lo va a encontrar en un bebé, en un niño, con frecuencia, como cuando se encuentra usted a un adulto. Realmente los niños van a aprender a ser enojones y airados mirando a sus papás. Y si ya sus papás traen ese problema, pues simplemente se va a multiplicar ese problema de carácter. Entonces, fíjese usted en la página número 2, por favor. Vamos a hablar de este problema serio que le da mucho lugar a los demonios. Muchas personas necesitan entregar la ira, porque el puro hecho de que Dios no obre con justicia en tu vida ya es suficiente para preocuparse. Ya es suficiente para preocuparse. Tuve una experiencia el año pasado, se la platico personalmente, tuve una experiencia un poquito difícil, pero yo descubrí por primera vez que yo padecía de enojo. De hecho, era un enojo generacional. Yo no me había percatado hasta que un día mi esposa me dijo, es que tú nunca has reconocido que tienes un problema de ira. Tú has creído que es tu manera de actuar porque eres un líder, que es tu manera de actuar para muchas veces hacerte poner al frente de un grupo. Pero yo me he dado cuenta que tú te airas. Ahorita vamos a ver la diferencia entre enojarse y airarse. Y yo no lo creía. Usted sabe que muchas veces pues nos creemos querubines, ángeles, y porque pensamos que Dios nos usa, o pensamos que Dios está haciendo cosas por nosotros o en nosotros, pensamos, cuando digo que está haciendo cosas por nosotros es que somos vasijas de Él. No estoy diciendo que yo lo haga, sino que a veces nos justificamos diciendo es que Dios me usa. Yo no he de estar tan mal. Bueno, Dios usa hasta un burro y hasta una piedra, que no pueda usar un ser humano enojón, airado. Sí puede. Pero resulta que muchas veces no entendemos hasta que nos pasa algo. ¿Y sabe cómo fui a reconocer mi ira? Cuando estaba leyendo un día que dentro de la armadura de Dios de Efesios, el capítulo 6, la Biblia dice que tenemos una coraza de justicia. Si usted ha leído Efesios el capítulo 6 acerca de la armadura de Dios, usted sabe que una de las partes de la armadura es la coraza de justicia. Pero la Biblia nos dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso dice Santiago. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, cuando tú te enojas o te airas, vamos a ver la diferencia ahorita, pero son casi parecidos, pero no lo son. La ira y el enojo, cuando están en tu vida, tú tiras la coraza de justicia, que te protege el pecho, la espalda, tus vísceras, tus órganos del sistema digestivo. Muy bien, pues estamos escuchando este tema tan interesante que es la ira, ¿verdad? Y la maldición que genera, el daño que genera tanto en las personas que nos rodea como en nosotros mismos. Quiero que te comuniques con nosotros al 1035-0043 si tú estás padeciendo alguna de las enfermedades que voy a enlistar. Enfermedades respiratorias, pulmones, bronquios, en la espalda, en la columna, en los huesos, en el hígado, páncreas, estómago, riñones, vesícula biliar. Llámanos 1035-0043, teléfono multilínea. Repito, si padeces alguna de estas enfermedades que ya enlisté,
enfermedades respiratorias, enfermedades en el órgano, en el estómago, en el páncreas, en los riñones, en el hígado, enfermedades en los huesos, en la espalda, en la columna, comunícate con nosotros 1035-0043, queremos orar por ti. Si tú no has podido perdonar el abandono de tu padre, el abandono de tu madre, llámanos 1035-0043, continuamos. Este domingo 14 de junio viajaremos hasta el Árbol del Tule en Oaxaca con nuestro fotógrafo viajero. Conmemoraremos los 25 años de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todo sobre el cortometraje El Penacho de Moctezuma, ganador del Ariel. En la gastronomía prepararemos un pinole de Jerez, Zacatecas. Y en la música... Hola, yo soy Carlos Cuevas en La Hora Nacional. Domingo 10 de la noche en La Hora Nacional con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. La democracia exige garantizar que todas y todos los mexicanos tengamos acceso a la información de cómo y en qué se utilizan nuestros recursos. Es por eso que el Senado aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la que se fortalecen la participación ciudadana y la rendición de cuentas. En el Senado, la democracia se construye todos los días con transparencia. 62ª Legislatura. Senado de la República. ¿Sabías que, cuando las empresas compiten entre sí, se esfuerzan por ofrecer los mejores productos y servicios para ti y tu familia? La Comisión Federal de Competencia Económica vigila que las empresas compitan para que exista mayor variedad, más calidad y mejores precios. Así lo que hay en tu cartera rinde para más y mejores cosas. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita www.cofese.mx y conoce más. Todo la coraza que se usaban en la antigüedad los guerreros, la coraza cubría el tórax, tanto enfrente como atrás. Cuando tú te airas, pierdes la coraza de justicia, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando una persona se aira, generalmente tiene problemas o enfermedades en su tórax. ¿Qué hay en tu tórax? Dime qué hay en tu tórax. Tu corazón está dentro. ¿Qué más está en esta área de tu cuerpo? ¿Qué tienes adentro del tórax? Pulmones, hígado, páncreas, estómago, vesícula, riñones. Y agárrate, columna vertebral. ¿Sabe por qué muchos santeros tienen éxito para atacar a muchos cristianos? Y especialmente en su columna vertebral. Por enojones, por airados. No te deberían de pegar las maldiciones de los santeros cuando quieren hacer cosas contra la iglesia. Pero hay ocasiones en que muchos cristianos que están metidos en la guerra espiritual se levantan y dicen: ¡ay, me duele mi columna! Como que me hubieran dado piquetes. Pues sí, te hicieron trabajo de santería. Pero ¿por qué te pegó? Porque no tienes una coraza de justicia. Y una de las razones de por qué te pega es que tienes una ira. Y en la ira que tienes, Dios no te puede poner la coraza. Porque la coraza es de justicia y es de Dios. Cubre lo que Dios te ha dado en tu espíritu. Y cuando una persona padece del espíritu, pues padece del cuerpo. Las enfermedades son producto primero de un problema en tu espíritu y en tu alma. Después viene a tu cuerpo. Entonces, muchas personitas están enfermas de su hígado por tanto enojo, de sus pulmones por tanta ira, de sus huesos por tanto coraje. Tus riñones tienen piedras, tu vesícula biliar explota por enojón, porque te airas. Y para no hacérsela más larga la historia, me di cuenta que uno de los patrones de ataque que tienen contra mí siempre es en la espalda. Siempre es en la espalda. Me enfrían mi espalda. Es un trabajo de santería. Si tú a veces te sientes frío, estás orando y de repente te sientes frío, estás sudando frío, sientes fría la espalda, es un trabajo de santería. Te lanzaron una maldición de muerte. Muchas veces el enemigo no puede destruirte con algún pecado, te va a enfermar.
Y lo que hace es que te envía maldiciones y te pegan en tus pulmones, te pegan en tus bronquios, te pegan en tu garganta, te pegan en tu corazón. Hay muchos que están en taquicardia continua. Y eso se debe a que te airas. Y Dios no te puede defender. Tú solo te quitas la coraza de justicia. Miren nada más qué tan peligroso. Cuando nos llegan los golpes es como aprendemos. Reconocí y dije, sí es cierto. ¿Y sabe cómo lo probé? Cuando descubrí esto de parte de Dios, dije, sí es cierto. Cuando me enojo, cuando estallo, luego, una hora después siento fría la espalda, porque los espíritus de la muerte se aprovechan porque les abrí la puerta. En ese momento me di cuenta que si yo me enojaba, que si yo explotaba en ira, yo lo único que estaba haciendo era abrirle la puerta a los espíritus de muerte, de frialdad, que más tarde lograban enfermarme. Hace 2 años estuve padeciendo mucho de la garganta, de los pulmones, subí al altar. Yo no sé si lo percibían los que estaban en el altar, pero siempre quedaba frío y luego sudaba. Imagínense el sudor y la frialdad cuando tú te mojas y no te bañas, te puedes enfermar porque es un contraste, cambio de temperatura. Estás caliente en tu cuerpo y el frío que ya se metió a tus huesos te enferma. Enfermo a cada rato, pero era por eso. En el año 2013 me la pasé muy enojado porque me sentía rechazado de muchas cosas que habían pasado en mi vida y en mi ministerio. Pero me di cuenta que era necesario que alguien me lo dijera, y me lo dijo mi esposa, y déjeme decirle que no lo entendí porque a veces somos orgullosones. Y no, yo no soy así. Hasta que descubrí y dije, a ver, voy a dejar de enojarme. Y cuando me enojaba, luego, a la hora, frialdad. Dije, sí, Señor, sí. Y lo enlacé con la coraza de justicia. Entonces, la ira no es cualquier cosa, por eso quiero tratar con usted este asunto. Que haya un choque de verdad antes de un choque espiritual con la palabra de Dios. Vamos a ir a la página 2, por favor. En el inciso A vamos a ver la diferencia. Sí hay diferencia. La ira es un arranque súbito de coraje o enojo, que puede irse incluso en poco tiempo. El problema es que este produce muchas veces más daño que el simple enojo. La ira es un enojo, pero desbordado. Es como cuando usted enciende un fósforo con la parte de la cajita, ve que tiene usted que hacer fricción, pone el fósforo y lo pone del lado de donde hace fricción y se enciende el fósforo. Eso es la ira. Es un enojo súbito. Está usted tranquilo y de repente su esposa llega, le sirve un café y no se dio cuenta, se lo derramó sobre su camisa y su pantalón y usted se levanta. ¿Pero qué hace? Y agarra y avienta la mesa, tira el tenedor, la cuchara del azúcar y casi golpea a su mujer. Sus hijos estaban allí y sus hijos se espantan porque usted se levanta enojado. Esa es ira. Esa es la ira. La ira destruye mucho las partes que están en su tórax, todo lo que está dentro del tórax. Entonces, la ira es un enojo súbito. El enojo puede ser más calmado, pero puede durar mucho más tiempo que la ira. Hay personas que se la pasan enojadas casi siempre. Cuando el enojo dura muchos días, muchos meses y muchos años, eso se llama rencor. Usted sabe que a veces lo decimos mucho, ¿no? Oye, ¿por qué estás rencoroso? Hace casi 15 días que pasó esto entre tú y yo, ¿por qué sigues enojado? Es que eres muy rencoroso. Así es. Aunque usted no lo crea, las dos cosas hacen mucho daño. La ira te afecta instantáneamente a tus órganos
el enojo trabaja sobre tus órganos más lentamente, pero cuando termina de trabajar te avisan que tienes cáncer. O sea que los dos trabajan, uno lentamente y el otro súbitamente. Los dos hacen efecto. La ira puede enfermarte más rápido que el enojo, pero tarde o temprano el enojo puede llevarte a un cáncer. Las personas que tienen cáncer, esto no lo saben los médicos porque no les interesa conocer a Dios, pero los médicos sinceros, y hay médicos cristianos también, los médicos sinceros dicen que cuando les preguntan a los pacientes con cáncer cómo es su temperamento, la mayoría de las veces los que son víctimas de un cáncer dicen que han guardado un enojo durante muchos años. Otros, un dolor durante muchos años. Por ejemplo, el dolor que experimenta un hijo desde pequeño y va creciendo, pero él siempre se siente triste, siempre se siente desalentado porque tantos años no tuvo un padre. Se la pasa con un corazón adolorido porque no tuvo un consejero, porque no tuvo un amigo, porque no tuvo un protector. Y ese dolor que permanece durante muchos años, después de 20 años, imagínense, lo abandonaron a los 10, a los 30 comienza a tener problemas, a los 40 comienza a tener dificultades, a los 45 le dicen, tiene cáncer. Y la razón es que ha guardado un dolor por las cosas que no sucedieron bien en su casa. Y no se diga el enojo, un enojo continuo, algo que tú tienes guardado porque te abandonó el esposo. Tenías 28 años cuando te separaste del padre de tus hijos, te dejó con 3. Nunca lo pudiste perdonar porque te hablaban de Dios, pero no querías conocer a Dios. Pasaron 10 años, como le hiciste, no lo sabemos, sacaste a tus hijos adelante, tus hijos ahora tienen 10 años, 12 años, pero tú sigues con un coraje porque el hombre nunca cumplió, el hombre nunca te dio una pensión, el hombre ahora tiene otra familia, le está yendo mejor. Tú lo ves que no se para ni siquiera a ver a sus hijos y tú sigues guardando un enojo cuando lo ves. Apenas te hablan de él. Oye, ¿ya supiste de Pepe? Pepe, ¿quién Pepe? Pues con el que te casaste. Pepe, ¿qué pasó? Fíjate que puso un negocio, le está yendo bien. Y tú en lugar de decir, muy bien, que Dios lo bendiga, no, dices, ¿cómo? A ese desgraciado no le puede ir bien. ¿Cómo es eso? Y han pasado 10 años y sigues recordando. Si tú no le paras, te vas a enfermar. Imagínese 20 años con un enojo continuo, secretando sobre tu estómago, sobre tu sistema digestivo, sobre tu corazón, sobre tus pulmones, sobre tus riñones. Por eso se hacen las piedritas en los riñones y en otros lugares. Pero la gente que mantiene un enojo continuo le está dando lugar a Satanás, le estás dando lugar al diablo. Porque él abre o permite, él entra por esas puertas. A él le gusta entrar por esas puertas. Así que ¿le conviene o no le conviene ser transformado por Dios? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, entonces Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Sabe por qué lo dice Santiago? ¿Sabe qué problema tienen los que se airan? De que antes que les digan las cosas ya están airados. Va la esposa y le quiere decir al esposo, fíjate mi amor, que vi una falda muy bonita y todavía ni termina. ¿Qué? ¿Otra?
¿Cuántas te vas a comprar? Mi amor, no he terminado. Ya la compré. ¿Qué? ¿Qué te crees? Es que la compré para tu mamá. Pero como fue pronto para hablar, mire lo que hizo. Y así le pasa a muchos enojones, a muchos airados, que son prontos para abrir la bocota. Y en lugar de callarse y escuchar todo, porque a veces las noticias no son malas, pero estás acostumbrado a abrir tu bocota. Muchas veces esto lo aprendemos desde la casa. Es importante que aprendamos primeramente a oír y hasta que termine la persona de hablar formemos un juicio y abramos la boca. Pero desgraciadamente los enojones y los que se airan siempre abren la boca antes de tiempo. Y es por eso que muchos de ellos ni siquiera meditan ni reflexionan en lo que escuchan. La gente que se aira es gente que no es tarda para hablar. Versículo 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando una persona es enojona, airona, Dios no puede mostrarte su justicia. Tienes un problema legal, te quieren robar tu casa. La persona con la que te casaste ahora quiere hasta robarte la casa. No está satisfecho de haberte abandonado y dejar 2 hijos. Ahora te quiere robar la casa. Ni siquiera por misericordia se la quiere dejar a sus propios hijos. Te la quiere robar. Y tú, en lugar de acercarte a Dios para encomendar tu causa, en lugar de eso vas y le metes un abogado. No tienes dinero, pero vas a buscar un abogado. Y resulta que en lugar de ser paciente y ver la justicia de Dios, porque tú estás haciendo la voluntad de Dios, y Dios es siempre protector de los huérfanos, de las viudas y de los desamparados. Tú calificas para que Dios te haga justicia, pero no te hace justicia, porque estás pagando con la misma moneda. Dios no te puede hacer justicia porque tú estás respondiendo igual. Y tú dices, pero Señor, yo soy como una viuda para ti. ¿Por qué no me ayudaste? Me quitaron la casa. Pues por tu enojo. Porque en la ira de un ser humano no obra la justicia de Dios. Entonces, con esto en claro, no es fácil ignorar esto. Hay que hacerle caso a Dios. Bíblicamente, el enojo es una obra de la carne, que incluso puede llevarte a la muerte. Fíjese lo que acabo de decir. Es una obra de la carne. Pastor, entonces, ¿por qué dice que hay demonios trabajando? Claro que van a haber demonios cuando deje de ser obra de carne. Porque si tú te enojas continuamente y te enojas continuamente, estás practicando un pecado. Ahora escúcheme, tenemos permiso de enojarnos, tenemos permiso de airarnos, pero no peques. Desgraciadamente los que se enojan o los que se airan son los que terminan pecando. Estás enojado, abres tu boca y ya dijiste una palabrota. Ya blasfemaste contra tu hijo, ya blasfemaste contra tu mujer. Por tu enojo abriste la boca y ya le dijiste hasta de lo que se va a morir. Ya pecaste. Ya pecaste. El problema es que muchos se enojan y pecan. Muchos se airan y pecan. Tenemos el permiso incluso de enojarnos. Hay muchas veces oportunidad de enojarse cuando vemos injusticias. Cuando vemos que alguien está haciendo algo injusto, puedes enojarte, puedes airarte, pero no peques. El problema es cuando la gente se aira y termina pecando. Déjeme decirle algo, que si tú lo haces continuamente, tú le estás dando lugar a los demonios. Ya no es una obra de la carne. La obra de la carne terminó. Si usted lee conmigo Santiago capítulo 5, verso 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todo eso es parte de tu naturaleza carnal. Sin embargo, puede llevar a la muerte. Proverbios 16:14 dice: la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. ¿Alguna vez ha visto usted una película donde una persona entra a visitar a un rey y lo agarra enojado? ¿Qué pasa cuando el rey está enojado? Aún hasta el perro lo mandan a matar. La Biblia dice que la ira de Dios está preparada para destruir a los malos. Hay gente que en su ira termina matando a alguien. Pregúntele a los asesinos, pregúntele a aquel hombre que se quiere vengar de una persona que le hizo daño, y lleno de ira agarra un cuchillo, lleno de ira agarra una pistola y cuando termina de matar al agresor, se pregunta: ¿qué hice? La ira puede llevar a muerte. La ira destruye. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad.
Muy bien, pues hemos escuchado este tema, la maldición de la ira. Y bueno, yo sé y doy gracias a Dios porque sé que mucha gente el día de hoy fue tocada, el día de hoy fue confrontada con su realidad y con la situación que está viviendo dentro de sí mismo. En esta hora yo quiero comentarte a ti, mujer, a ti, varón, que estás padeciendo, que estás sufriendo en esa prisión de enojo, de ira, que no puedes contener, que no puedes controlar y que es como un huracán que a su paso se lleva todo. Se lleva al esposo, se lleva a los hijos, se lleva a los compañeros de trabajo y es una situación muy complicada porque dentro de nosotros hay un volcán que no puede parar y que destruye todo lo que está alrededor. Yo te quiero decir hoy que el Señor tiene para ti algo grande y Él quiere algo más para tu vida que vivir en esa prisión. Él quiere hacerte libre en esta tarde y quiero leerte la palabra de Dios porque quiero que sepas que es de Él quien viene esta palabra. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 26 dice: porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. En esta tarde Dios te dice, pon en Él tu confianza. Que Él sea tu confianza, no confíes en ti, no confíes en que tú puedes cambiar solo, porque quiero decirte que no es así, no se puede. Podrás esforzarte y podrá pasar que a lo mejor 15 días estés tranquilo, 8 días estés tranquilo, pero vas a volver a ese viejo hábito de enojarte, de airarte, de llenarte de ira, de gritería. Pon tu confianza en Dios y entrégale esta carga al Señor. Dice Él que Él va a preservar tu pie de quedar preso. ¿De qué? Preso de la amargura, preso de la ira, preso del enojo, del resentimiento y de la falta de perdón. Quiero que en esta tarde tú reflexiones sobre esto y ahí donde tú estás, tú entrégale esa carga al Señor. Reconoce honestamente quién eres tú. Y dile, Señor, ¿sabes qué? Soy una persona enojona, soy una persona iracunda, grito, maldigo y me enojo con tanta frecuencia que bueno, pues ya la gente no me ve ni sonreír. Pero en este día yo quiero cambiar, porque quiero ponerte a ti como mi confianza y yo sé que si tú me transformas no volveré a ser igual. Amén. Quiero invitarte en esta tarde a que tú te congregues en la Iglesia Rey de Reyes Bondojito o en la Iglesia Rey de Reyes Ecatepec si tú no tienes lugar donde congregarte. Te doy las direcciones. Rey de Reyes Bondojito es Avenida Henry Ford número 318 entre Eduardo Molina y Congreso de la Unión. Esto en la colonia Bondojito a 2 cuadras de la estación del metro Bondojito. El número telefónico es 1553-1067. Los horarios de servicio son los días jueves 7 de la noche, domingos 10 de la mañana y 2 de la tarde. Y tenemos un servicio especial para jóvenes los días sábados a las 2 de la tarde. O bien, la Iglesia Rey de Reyes Ecatepec en Avenida Central esquina Ávila Camacho frente al Tecnológico de Ecatepec. Esto en la colonia Melchor Musquis. Teléfono 1553-1099. Servicios los días miércoles 7 de la noche, domingos 8 de la mañana, 12 del día y 3:30 de la tarde. Un servicio de jóvenes sábado 4 de la tarde. Te agradezco mucho tu atención, agradezco infinitamente al Señor por lo que está haciendo en tu vida, por lo que va a hacer en tu vida, porque a partir de hoy tú vas a ser una persona nueva. Cuando nosotros somos honestos y le entregamos al Señor nuestras cargas, Él empieza a obrar en nosotros y hace cambios que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, bueno, pon esas cargas delante de Dios que Él va a transformar tu vida y el próximo sábado tú me vas a llamar para decirme que ya hubo un cambio porque Dios es un Dios de milagros. Amén. Y los milagros están vigentes todavía en este momento. No eran para el pueblo de Israel en aquellos tiempos antes de Jesús, ni eran para los tiempos de Jesús. Son para siempre. Y el Señor sigue obrando milagros hasta el día de hoy. Yo agradezco tu atención, que el Señor te bendiga. Hasta luego. Papá, no estás a mi lado ahora, pero no te olvido. Te recuerdo y te extraño todos los días. Feliz Día del Padre.